Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 19 del mes quinto del año 2026, 19 de mayo. Un tiempo especial para diseñar un día especial. Cada mañana, en este despertar de conciencia, despertamos a la luz del entendimiento y la sabiduría. Y hoy tenemos un tema muy especial, las lenguas como de fuego. Eso que hemos estado preparando durante ya hoy 47 días, la cuenta del Sefirot Omer. Esas lenguas como de fuego que se depositaron sobre las cabezas de aquellos que estaban preparados, son tiempos especiales, tiempos eternos, tiempos que se detienen en el espacio y que podemos conectar en esta ocasión, no solamente recordando, sino moviendo exactamente la misma intención, con la misma fuerza y el mismo poder. Bueno, los aposentos altos es una analogía donde estaban los discípulos de nuestro Mesías Yeshua, que tú conoces como Jesús, de esto, un nivel de conciencia elevado, que podemos traducir como 33. Esa es una frecuencia que vibra en alegría, gozo, felicidad, paz y armonía. Es lo que estamos rectificando en la emoción, y por eso el tema de hoy, las lenguas de fuego. Precisamente, pues recordamos que hoy estamos en el día 47 de la cuenta de las gavillas o el Sefirot Omer, cuando tomamos en esos códigos del mapa del árbol de la vida una lengua de fuego, una Sefirot o una esfera dimensional, que ya en este caso no es una gavilla ni es la contabilidad en una recolección de la cosecha, sino en el estado emocional, ya concluyendo esto de la reparación del desierto en las emociones. Hod de Malhut. Hod es una palabra que se puede traducir como honra, como riqueza, el fruto o el producto del Hodat, que es como la humildad. Entonces es la mansedumbre y la humildad en el reino. Malhut en hebreo quiere decir reino, y el reino es cómo estamos viviendo, quién reina en nosotros. Si es la humildad y la mansedumbre, pues ese trabajo interior es como la recolección de esa cosecha en el ser interior. Por eso, si ponemos las metáforas de que en los cielos, la vida en los cielos, todos seríamos como agricultores, como persona que prepara la tierra, que siembra y que la cosecha. Por eso, cuando se nos introdujo en el Edén, que quiere decir jardín, para que lo cultive y para que lo guarde. Ese cultivo son los pensamientos, y guarda es la protección del pensamiento de alegría, de gozo, de felicidad. Y entonces, pues para eso nos corresponde reconocer que en ocasiones pues no tenemos ese control y hay que volverlo a tomar. Entonces ser humilde y manso es como domar el carácter animal que va dentro de nosotros. Y entonces allí empezamos a ser creadores en lugar de competidores. Y ya no miramos a nuestro semejante, a nuestro prójimo como una competencia, sino como un punto de inspiración para elevar nuestros niveles de conciencia y también pues de conocimiento y sabiduría de lo que realmente somos. Entonces, pues dentro de nosotros puede haber un asno indómito que requiere ser guiado y ser conducido por el camino hacia el sustento de la pesebrera. Y entonces, bueno, aparecen estas lenguas de fuego, que no son algo místico, que es como una esfera dimensional o como pues una gavilla. Si lo miramos en la cosecha de un agricultor, entonces pues viene un tiempo que es el origen, un tiempo causal, que podemos disolver o podemos avivar. Cuando se manifiesta el Espíritu del Eterno trayendo la fórmula para vencer la muerte, pues hay que avivar el fuego del Espíritu que mora en ti
cuando se transfiere, en este caso está narrando el apóstol Pablo, por la imposición de sus manos. Entonces, disolver esa energía es quitar una energía negativa, y avivar es poner esa energía o ese fuego, en este caso esa lengua de fuego o esa sefirot. Entonces hay que llevar la cuenta y sostener ese fuego, esa esfera dimensional de humildad y de mansedumbre para fortalecer esa manifestación de poder. O también podemos usarla para disolver. Por eso primero, si hay tristeza, desánimo, derrota, si hay pobreza, si hay deudas, pues hay que disolver el tiempo que causó o el tiempo causal, pues disolver esa energía, porque eso es lo que está sosteniendo esa manifestación. Y entonces de eso se trata. El enfoque del Shavuot o de la fiesta de las semanas, llamado Pentecostés, es domar ese deseo animal. Que el deseo animal es un placer cuando le quita la comida a otro. O sea que cuando estás primero en el negocio, cuando supuestamente ganaste el negocio, es como el macho alfa, que se quedó con la mejor porción. Y este estado de ser es un estado animal. Por eso en estado de humildad es compartir. Y le da placer en ese estado de mansedumbre y humildad. El verdadero placer real es el dar, o sea, al contrario de tomar más de lo que le pertenece si estamos todos en igualdad, sería compartir, porque si queremos ser como la luz, hay que ser como la luz, y la luz simplemente da. Y por eso el Rey del universo, el Todopoderoso, el Creador, hace esta comparación diciendo: yo soy la luz. La verdad es esa luz y ese camino. Entonces todas las diferentes ofrendas de las escrituras es para derrotar esa naturaleza animal, ese ego. Por eso el ego está establecido en el deseo de recibir y no dar. Ese ego yo terrenal pues se controla, se quita con la ofrenda de la primicia. Y en este tiempo de la fiesta de Shavuot se traían las primicias de la cebada. La cebada es la comida característica del animal. Entonces todo lo que le dé comida al deseo de tener más que los demás, pues hay que presentarlo como ofrenda. Es tener ese deseo de, obviamente, tener muchísimo, pero para compartirlos con todos. Entonces también viene la ofrenda de la misericordia, la seracat, que se le da al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, o al levita, o al servidor, o al sacerdote. Entonces esa ofrenda pues también destruye el deseo animal, el deseo de recibir. Y la máxima ofrenda, que pues en este caso se conoce como corbán, o forma de acercarse, se le llama maser o diezmo, porque esa décima parte de lo que nosotros entregamos es precisamente lo que el Todopoderoso nos dio: 10 preceptos, 10 mandamientos, 10 estatutos, 10 leyes, que las escuchamos y las vimos en el monte Sinaí, y que se celebran los 50 días de la salida de la esclavitud de Egipto. Hoy estamos en el día 47, cuando ejercitamos la humildad y la mansedumbre en el reino, o sea, en la manera de vivir. Y por eso, pues, en nuestra comunidad los martes tenemos el ayuno congregacional, entonces estamos aprovechando esa dieta mental. Y entonces, esto sería el propósito final, se refiere a lo que se llama el Sod de la Torah, o la luz, lo que realmente es lo más oculto de lo sagrado, porque las leyes que se dan en la instrucción para la vida son las leyes del amor, y entonces solamente se reciben en amor. Por eso es por afinidad de forma. Si me amas, guarda mis pensamientos, o sea que, mis mandamientos, o sea que esas leyes son las leyes del amor. Y por eso las podemos oír muchas veces, pero si no hemos despertado el amor por nosotros mismos, por el Creador y por el prójimo, pues no le vamos a prestar mucha atención, y lo que usted conoce pero no practica no es sabiduría.
La ciencia es cuando uno conoce. Y la sabiduría es cuando aplica eso que conoce. Entonces ahí aparecen dos expresiones, Jomá y Biná. Ciencia y conciencia o sabiduría. Porque si Dios es amor y Él es eterno, pues igual son sus leyes. Por eso este sistema de este mundo siempre las ha querido borrar y quitar. Pero pues y cuando vienen las dificultades, vienen los problemas, a pesar de tanta tecnología y tanta inteligencia artificial, tanta estudio, tanta ciencia, pues habrá que volver para solucionar los problemas del humano. Hay que dejar de ser humano y empezar a ser como Dios. Y para eso entonces hay que dejar que esas lenguas de fuego se manifiesten en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el pensamiento ilimitado del Todopoderoso está establecido allí en esas leyes para tener una vida ilimitada. Y por eso pues conectar con esas lenguas de fuego, con ese Sefirot Omer, podemos decir la cuenta del Omer, o también contar el Omer. Omer cuenta y pues Omer, que es esto, no que significa contar o también llevar la cuenta. Entonces, si el Omer cuenta, lo que nos cuenta el Omer es una lengua de fuego, una Sefirot. Esas Sefirot, que son lengua de fuego, arman la gavilla. Y entonces es allí donde tiene sentido cómo toma la metáfora de un granjero, de un agricultor que tiene que preparar la tierra, que tiene un proceso de pre-cosecha, un proceso de cosecha y un proceso de post-cosecha. Entonces esa pre-cosecha es como preparar la mente, el corazón, el alma, el cuerpo, el entorno y sembrar la semilla, que son los pensamientos. La cosecha es cuando esos pensamientos se materializan. Ahora la post-cosecha es qué voy a hacer con ese nuevo estado de ser. Si vuelvo a caer en el error y lo dejo para mí, o lo tomo como una lengua de fuego, como una luz, como una lámpara encendida y la pongo sobre el almud, para que todos conozcan. Y cuando te pregunten, tú solamente le cuentas. O sea que no hay que tratar de explicar un milagro, simplemente contar la experiencia. Y podemos tener la experiencia de Shavuot muy arraigada, como en nuestro caso, en nuestras vidas. Entonces, pues en sí el Omer, o contar el paso por el desierto de nuestras emociones. Entonces, pues en este tiempo, se avivan y se revelan tres cosas principales. Primero, pues la esclavitud ya no es nuestra, ahora es el reino, y en ese reino hay una capacidad de reinar en la manera de pensar, de sentir, de visualizar y de decir de lo que realmente somos. Bueno, la segunda cosa es que el cielo se une con la tierra, que la emoción se convierte en acción, que esto, y ya la tercera parte de tres primordiales cosas que se revelan en este tiempo de Shavuot, es que la libertad de la muerte, es que el secreto para vencer la muerte, eso se llama Herut, pues es la luz, porque si la muerte de las tinieblas es ausencia de luz, pues simplemente es iluminar. Entonces tenemos una en sí como la corrección de la caída del hombre, la caída de Adán. Y entonces se repara en estos 49 días y al día 50, que se termina la obra, pues esa reparación se ve reflejada, la caída del hombre, en la construcción del becerro de oro. Entonces, por eso vienen los atributos de la misericordia. Y allí empezamos a preguntarnos, entonces, ¿qué hacemos para esta época? ¿Qué hacemos para Shavuot? Unos, en el sentido religioso, pues vienen tradiciones, comidas, adornos, preparación de un ambiente, un día festivo, pero todo eso está bien, porque por lo menos estamos haciéndole pues una atmósfera especial y recordando que hay un tiempo especial sagrado que lo podemos eternizar. Todo esto está bien, que hagamos esos preparativos, esas reuniones y pues todo lo que se conoce como el ritual,
Pero si lo queremos mejorar y empoderar, es conectar ese ritual con lo sublime. Entonces, entender que no hay muerte, que solo hay vida, porque la Torah o la instrucción es verdad y es vida eterna. Entonces, cuando entendemos eso, va más allá de una celebración. La verdad se encuentra cuando se experimente, y se encuentra en una experiencia. Por eso la verdad no es una cuenta, no es un ritual, la verdad es una experiencia. Cuando te das cuenta que de verdad somos vida y que todo lo que hacemos en este mundo es pasajero y limitado, pero que podemos conectarnos con un mundo eterno e ilimitado, solo que en esa sustancia de energía como lenguas de fuego. Entonces esas lenguas de fuego vienen a ser ideas, que por eso no se depositan en los costados, en el cual se depositan en la cabeza, porque es allí donde está la mente, esa vasija que recibe, en este caso, la luz de las palabras del Todopoderoso. El verbo se hace carne y entonces y habita entre nosotros. Por eso, pues, contamos esos testimonios, si hay que contar esos testimonios. Entonces, todo aquello que parecía que fuera pasajero se convierte en eterno. Y entonces, por eso, pues allí recordamos lo del día 50, pues la letra número 50, que se conoce como Nun. Y Nun es una energía un ángel, digámoslo así, o la manifestación angelical, Nun, que quiere decir construir, y también traduce como retoño. Cuando usted construye, nace algo, renuevo, y también se traduce como esto, vástago o Nexer. Por eso la palabra Nexer se escribe con la letra Nun, y es allí donde están esos códigos. Y ahorita, pues, cuando empezamos a practicar lo del Salmo, pues ubicamos un salmo característico, que es el Salmo 72, cuando nos habla de la Nun, o del renuevo, o de aquello que se eterniza, o del vástago, y por eso, o de retoñar. Cuando algo es que vuelve, en la expresión revolver, y retoño es volver a nacer. Ese renuevo, ese retoño está representado en la letra número 50, la letra Nun, y por eso pues se le conoce como la letra de la resurrección. O sea, cuando nosotros leemos al profeta Isaías en el capítulo 11, aparece allí en hebreo la palabra retoño, renuevo, o vástago, o Nézer en hebreo. Por eso Yeshua vivía en Nézer, en Nazaret. Entonces, bueno, apartemos de una vez el Salmo 72, que vamos a hacerle vamos a escudriñar cuando la palabra dice retoño, es la expresión hebrea Nun, y que pues tiene ese valor de 50, que quiere decir programar. Cuando estamos construyendo un renuevo, un retoño, cuando estamos nosotros dándole vida o no permitiendo que algo se muera, cuando le programamos. Y por eso y también significa perpetuar, ser perpetuo, establecer un estado de ser de perpetuidad, lo que en hebreo se conoce como el Olam Baed, el mundo venidero o el mundo de la eternidad. Y que Nun pues se traduce como vástago, como necero, como retoño, o como una vara que hace florecer y que da frutos. Y entonces en Yeshua tenemos ese poder para reinar, para gobernar, para perpetuar. Por eso Joseph, hijo de Nun, pues esa conexión con lo José quiere decir como fructificar. Y hijo de Nun, pues que quiere decir que prevalezca esa fructificación. Entonces no son nombres y no son simplemente pues
una comparación, sino que son códigos. Entonces, pues el padre de Josué, Josué, hijo de Nun, pues nos está anunciando que Yeshua, al que tú conoces como Jesús, es el hijo de Nun, es el hijo del renuevo, es el retoño mismo, porque el Padre y yo somos uno. Entonces se convierten ya no en simples palabras, sino en metáforas que nos llevan a una sustancia. Salmo 72, verso 17, hay que tenerlo allí en la retina. Ahora que vamos en la reunión angelical, la reunión con los salmos, pues vamos a practicar este Salmo 17, 72, verso 17, que dice: será su nombre para siempre. La palabra para siempre es Olán. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. El sol es como la luz, como algo que emite luz. Mientras se emita la luz, se perpetúa el nombre. Perpetuar en hebreo se escribe Nun. Y Nun es la letra número 50, o sea que tiene el valor 50, no es la número 50, sino que tiene el valor de 50. Entonces, esa letra Nun, que son los 50 días de la cuenta del Sefirot Omer, nos permiten establecer ese renuevo, ese retoño. Entonces, bueno, por eso pues vamos a tener esa oportunidad de hacerle una atmósfera, un ambiente especial a ese estado de conciencia elevada, hasta que llegue al 17, al verso 17 del Salmo 72. 70 es la rectificación de perdonar 70 veces 7. O sea, 10 por 7, o sea, esas 7 sefirot reparadas, cada una lleva 10, entonces nos da 70. Y 2, la letra B, que significa casa. Entonces es como construirle casa a esas emanaciones emocionales reparadas. Bueno, entendiendo cómo poder llegar a esa instancia de ser renuevos, de habitar en Nazaret. Por eso decía, pero de Nazaret puede salir algo así, porque Nazaret en lo físico era una ciudad bien conflictiva, pero en el trasfondo lo que se estaba era despertando el renuevo, la salvación, la eternidad. ¿Cómo eternizar algo? Solamente se puede en la Sefirot, en las lenguas de fuego, en el espíritu, en el dejar que nazca de nuevo en una idea perfecta. Cuando nosotros borramos o disolvemos la idea de la manifestación física de una enfermedad terminal y le ponemos una nueva idea, le construimos en nuestra mente un retoño, un renuevo, una perpetuidad de sanidad, entonces estamos yendo a la sustancia, a la lengua de fuego, al alma, al espíritu, para transformar la materia y para que todo aquello que era imposible se haga posible. Entonces, pues ahora que entendemos un poco más lo más glorioso, o lo glorioso, es que volvamos a ser como realmente somos. Esas lenguas como de fuego, ese renuevo, ese retoño. Entonces vamos a practicar allí un poco antes de entrar a los salmos, porque el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta del capítulo 15, del verso 20, dice que ahora Mashiach ha resucitado. Ahí viene el renuevo, el nun, la construcción de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Bueno, la primicia es lo primero. Y por eso, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre resucitó de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados. Entonces, esto no es simplemente una creencia, esto es tener el entendimiento de lo que es el misterio del Mesías. Pero cada uno en su debido orden. Note, orden, ceder, un orden establecido. Mashiach, que puede leer ahí como Cristo, entonces ahí se pierde mucha información, porque Mashiach pues es riqueza, Cristo es ungido. Entonces, orden, dice
pero cada uno en su debido orden, Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces nos ponemos por encima como primogénitos de entre los muertos por los méritos de saber quién es Yeshua en mí. Entonces, bueno, no para reforzar, sino para, muchos dicen, pues está leyendo ideas de su propia imaginación. Sí puede que para él ese estado de conciencia sea así, pero esa imaginación tuvo un punto de inspiración. Es como el contexto, de dónde tomamos el texto para llevar ese contexto, que es lo que me genera una conciencia. La conciencia es con respecto al contexto. Entonces tomamos el texto del 11.1, de 3 unos de Isaías 11.1, entonces pues nos habla del reino justo, el reino del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, ahí es donde está la palabra renuevo, eternizar, vástago retoñará de su raíz y reposará sobre él espíritu de Yahweh. Entonces viene ahora la explicación. Ya no es una lengua de fuego, ya no es un manojo, ya es algo que se enciende como lengua de fuego, espíritu de Elohim, espíritu del yo soy, espíritu de Yahweh. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Es Jomabiná. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y espíritu de temor reverente. 7. ¿Cuántas espigas Sefirot o cuántas lenguas se encendieron? 7. Todas por el mismo espíritu. Entonces, y hará entender. Aquí trae esto. Entendimiento. ¿Qué es lo que estamos avivando para este tiempo? Eso. Porque mi pueblo perece por falta de eso, de conocimiento, de entendimiento. Y hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Porque va más allá de lo que ven tus ojos y oyen tus oídos. Lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni subió al corazón del hombre. Entonces va a esa dimensión del renuevo, de la vida eterna, sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá y con equidad por los mansos de la tierra. Por eso es que estamos hablando de mansedumbre. Y herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. Es cuando no necesitamos discutir con el que está actuando impíamente, con el que roba, estafa y después dice que es el otro, el que lo está denunciando es el que roba y el que estafa. Simplemente hablas con lenguas de fuego, con un poder, con un señorío, con una autoridad, hablas la verdad. Y eso es lo que destruye, pues, esa vara de su boca, que con el espíritu de sus labios, pues destruye al impío, a la iniquidad, a la mentira, al error. Y entonces eso dice, y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos experimentando? Si ponemos en práctica lo que hoy hemos aprendido, pues podemos entrar en este tiempo de ayuno congregacional, ese tiempo de rectificación, el tiempo de la oración con los salmos. Bueno, buena mañana.